Historias de la economía. Episodio 230. Cómo el turrón de chocolate que conquistó la Navidad amenaza con convertirse en un lujo. Cuando se acerca el final de año y en realidad cada vez más temprano, millones de hogares españoles recuperan un clásico, el turrón de chocolate Suchard. Desde su aparición, hace décadas, su presencia en la mesa se ha convertido en sinónimo de tradición, nostalgia y familia. Pero en los últimos años, este producto antaño popular se ha convertido casi en un objeto de lujo. Impulsado por los altos precios del cacao y el encarecimiento de los costes de producción, su precio se ha disparado, transformando lo que era un placer asequible en un capricho cada vez más caro. En un entorno económico muy complicado, el turrón Suchard parece volver a sus orígenes aristocráticos. Porque en los orígenes de la compañía, a principios del siglo XIX, el chocolate era un auténtico lujo, con precios que lo hacían accesible solo para una pequeña parte de la población. En aquella época, una pequeña tableta de chocolate, disponible solo en farmacias para las élites, podía costar el equivalente a 3 días de trabajo. Y es precisamente Philippe Suchard el que vino a revolucionar el mundo del chocolate. Nacido en 1797 en el cantón suizo de Neuchâtel, mostró desde muy joven un gran espíritu emprendedor. Empezó trabajando como aprendiz en la confitería de uno de sus hermanos en Berna, en una experiencia que le permitió conocer las ventajas de trabajar con los productos de forma artesanal, absorbiendo todas las tradiciones de su tiempo, además de descubrir sus dotes comerciales. Pero fue solo el principio, pues su ambición siempre había sido fundar su propia empresa. Con esta idea en mente, funda una naviera, una granja de gusanos de seda para hacer bufandas y hasta intenta establecer una colonia suiza en Nueva York, todo sin mucho éxito. Pero en el viaje a América logra algo mucho más importante, entrar en contacto con la industrialización. De vuelta a Europa, abre en su ciudad natal, en Neuchâtel, una confitería siguiendo los pasos de su hermano, pero tan solo un año después decidió ampliar su negocio inaugurando su propia fábrica de chocolate. Y tras lo que había observado en Estados Unidos, busca cómo industrializar el sector del chocolate, que en Suiza ya era toda una institución, pero muy lejos de lo que es ahora. Con una curiosidad innata sobre materiales y procesos y en la búsqueda constante de mejorar los métodos de producción existentes, se da cuenta de que tienen a su disposición la energía hidráulica del Ródano, río que pasaba cerca de la fábrica y que estaba muy poco aprovechado en aquel momento. Aupado por este proceso, que aumentaba enormemente la productividad, y por el espíritu innovador de Philippe Suchard, inventa un molino que utiliza placas y rodillos de granito calentado. Este desarrollo, conocido como mélangeur, supuso toda una revolución, porque facilitaba la extracción de la pasta de cacao, elevando la calidad del chocolate y reduciendo sus costes. Aún así, las tabletas seguían siendo muy caras y durante los primeros años la situación económica de Suchard no era fácil y su supervivencia pendía siempre de un hilo. Hasta que en 1842, ya bajo la batuta de su hijo, Philippe Jr., todo cambia, después de un gran pedido de chocolate de Federico Guillermo IV de Prusia, que además de rey, era príncipe de Neuchâtel. La gran orden de compra supuso el impulso definitivo para la compañía, por el respaldo económico, pero también por los efectos que tuvo en la reputación de Suchard como fabricante de chocolate. Su reconocimiento se disparó aún más después de obtener prestigiosos premios en la Gran Exposición de Londres de 1851 y en la Exposición Universal de París de 1855. Y poco después llegó el despegue de la compañía. En 1860 contratan a un comerciante alemán, Karl Rusch, para que desarrolle la internacionalización de la empresa. Además, se casó con Emile, otra hija del fundador, entrando así en el negocio familiar. Bajo la batuta de Philippe Jr. primero y después del propio Karl Rusch Suchard, mecanizan aún más la producción, disparando el volumen y abren sus primeras fábricas fuera de Suiza, primero en Alemania y poco después en Austria.
eran ya el principal fabricante de chocolate de toda Europa. Por si fuera poco, en una época donde los controles de patentes eran más laxos, Suchard copia el último descubrimiento de Daniel Peter, otro de los grandes fabricantes de chocolate suizos, y lanza la primera tableta de chocolate con leche, un invento muy reciente. Para comercializar este nuevo producto, lanzan la marca Milka, pensada inicialmente para el mercado suizo, con un envoltorio púrpura y una vaca simental como imagen, que ha acabado conquistando el mundo. En ese proceso de expansión internacional, que ya nunca se detuvo, en 1909 llegó a España, abriendo su primera fábrica, en San Sebastián. Fue una de las primeras plantas de producción de chocolate en la región y jugó un papel esencial en la historia industrial. Además, pese a tratarse de una fábrica, al estar englobada en el sector alimentario, una gran parte de la plantilla estaba integrada por mujeres y además ofrecía mejores condiciones en todos los aspectos que otras industrias de la zona. Fue clave en el desarrollo económico e industrial de Guipúzcoa. Durante la Primera Guerra Mundial y en los siguientes años, la industria del chocolate entró en dificultades. Para protegerse, Suchard se introdujo en el mundo de la confitería con azúcar, lanzando la marca Sugus, que también perdura hasta nuestros días. El éxito de esta línea de negocio permitió a Suchard capear los problemas de la Gran Depresión hasta que tras la Segunda Guerra Mundial el negocio del chocolate volvió a florecer. Para entonces, Suchard había dejado de ser una empresa familiar para integrarse en un holding que ha ido comprando y vendiendo otras marcas y fusionándose en otros conglomerados. Mientras tanto, ajena a todas esas disputas empresariales, la filial española seguía dando pasos para asentarse. Desde su llegada al país perseguía acercarse al público infantil. En 1960, con la situación económica mejorando y la capacidad adquisitiva de las familias aumentando, decide lanzar un producto de mayor categoría, como tantas empresas estaban haciendo en aquel momento. Apuestan por la Navidad como una época ideal para tratar de sacar un nuevo producto, aprovechando la tradición del turrón como dulce estacional, pero teniendo en cuenta que por entonces pocas marcas se habían atrevido a lanzar una variedad de chocolate. Con décadas de experiencia a sus espaldas y una base robusta, permite lanzar el producto a lo grande, acompañado de una gran campaña publicitaria. Rápidamente se convierte en un éxito y uno de los productos estrella de la Navidad, convirtiéndose en un clásico desde el primer momento, conquistando a niños y mayores. La receta apenas ha cambiado en todas estas décadas, salvo cuando sustituyeron el aroma artificial por uno natural. Su mezcla de ingredientes, donde manda el azúcar, hace que se categorice como turrón diverso, y gracias al alto porcentaje de frutos secos que posee, le permite considerarse un turrón de categoría suprema. Con el paso de las décadas y asentado como la marca de turrón de chocolate de referencia, fue introduciendo nuevas variedades y nuevos sabores, incluyendo chocolate negro, blanco, con frutos secos, o colaboraciones con otras marcas como Oreo o Chips Ahoy. El problema es que en los últimos años su precio se ha disparado, al tiempo que la cantidad de producto ofrecido en cada tableta se ha reducido. Según un estudio de FitStore, desde 2020 el precio se ha disparado un 88%, hasta alcanzar los 5 euros por barra en los supermercados en las actuales Navidades, mientras que la cantidad, en este proceso conocido como reduflación, se ha reducido más de un 11%. En resumen, los consumidores pagan casi el doble por menos tamaño. Reducir el tamaño del formato es una práctica habitual de algunas empresas para aumentar la rentabilidad sin subir los precios, muchas veces sin ningún tipo de comunicación. Con esta evolución, el turrón de chocolate Suchard ha pasado de ser un producto asequible a uno prácticamente premium, que crece por encima de los índices de inflación del resto de alimentos. En las redes sociales se han viralizado las críticas de muchos usuarios en esta especie de turrón gate que consideran que se trata de un abuso, convirtiéndolo en un producto prohibitivo. Para entender la escalada de precios hay que tener en cuenta la crisis del cacao, con los precios disparados en origen. Con una producción muy concentrada, Costa de Marfil y Ghana, responsables del 55% de la oferta mundial, sufrieron una grave crisis provocada por el Niño, un fenómeno meteorológico que disparó las temperaturas y desembocó en un clima seco.
Por si la crisis climática no fuera suficiente, se sumaron varias enfermedades, como el hongo de vaina negra, que diezmaron las cosechas y rompieron definitivamente el mercado. Sin embargo, teniendo en cuenta que en muchas recetas el azúcar representa hasta el 50% de los ingredientes, atribuir la subida únicamente al cacao no refleja toda la realidad. Hoy, más de 6 décadas después de su lanzamiento, en España, el turrón de chocolate Suchard sigue ocupando un lugar destacado en la memoria colectiva del país. Es una tradición en sí mismo, pero su escalada de precios obliga a preguntarse si seguirá siendo un símbolo de unión en unas fechas tan señaladas o si acabará convirtiéndose en un auténtico artículo de lujo al alcance de tan solo unos pocos, como al principio del siglo XIX, cuando nació Suchard. La edición sonora y la selección musical de este capítulo son de Remo Vicario, mientras que el texto y la locución son míos y soy Javier Calvo. El Economista Podcast.